Gana, a través de una convocatoria, ganó la posibilidad de producir uno de los capítulos del programa, que se tituló Barras Bravas. El capítulo se ha emitido en varias ocasiones por la señal abierta del canal, y para esta ocasión, en el marco de la Semana de la Comunicación, se hará la presentación oficial. A continuación nos permitimos presentar al docente Gerson Franco, quien hará la intervención sobre este programa. Gracias, buenos días. Les voy a contar un poco el contexto de lo que ha pasado el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes estaban siguiendo la programación de la semana y sabrán que la charla que estaba en este momento era una charla diferente, ¿no? Aquellos que realizaron la programación. Pues desafortunadamente la persona que venía a encargar la charla sufrió un percance, entonces pues decidimos este lanzamiento adelantarlo a las 5 de la tarde, pero decidimos adelantarlo para esta hora, pues en virtud de la contingencia, es algo así como el plan B. Yo quiero que entiendan y comprendan pues, la situación. También quiero que comprendan que esta presentación tiene una planeación establecida para la tarde y pues, básicamente van a encontrar que hay digamos que un bache tiempo-espacio, porque la grabación que se va a presentar de la presentación que hace el director del programa es una grabación que se hizo en la tarde, entonces van a notar en el video que va a anochecer y por lo tanto entenderán que el video no es en directo, pero la intención era que lo hiciéramos, entonces que se entendiera o que se pensara que era en directo. Les estoy contando un poco el backstage del ejercicio. Me parece que es justo contárselos pues, porque me parece pertinente también que se den cuenta que en este tipo de eventos pueden suceder muchas cosas y que eventualmente no deben tener la preparación adecuada para poder enfrentarse a este tipo de contingencias. Bien, en esas ideas pues les voy a presentar básicamente lo que hicimos para Corte Colombiano, como ya les hicieron la introducción en ese momento, pues básicamente Corte Colombiano es un programa que se emite a través del canal universitario Zoom, es diseñado, dirigido, construido por la Universidad del Norte de Barranquilla y habitualmente lo que hacen es convocar universidades para que participen en la producción. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de participar, cumplimos con todos los requisitos, verán que la presentación pues encabezó básicamente con mi nombre y pues mi usuario de Twitter y con el de Sergio Nieto, que en realidad debería ser quien estuviese haciendo esta presentación. Pues él no está en este momento, pues básicamente porque no sé si todos conocen a Sergio Nieto, durante un buen tiempo fue el director coordinador del programa Diseño Visual. Y pues aplicó por una beca Fulbright, y por fortuna para él, no tanto para nosotros, pues la beca fue aceptada y pues está hoy día estudiando su maestría. Entonces pues él no nos acompaña el día de hoy justamente por esa razón, pero pues sí, entonces lo que hicimos fue hacer un ejercicio para que él pudiese estar presente a la distancia, a partir de lo que les comenté hace un rato, y pues básicamente él nos va a dar la introducción, nos va a contar a grandes rasgos, y lo hace de una manera muy detallada, cómo fue que llegamos a la producción de este capítulo, que como también me indicaron hace un rato, pues se ha emitido varias veces, creo que la última vez que la programación oficial que se emitió fue en antier, entonces ya no tuvieron la oportunidad de verlo, salió al mediodía y luego a las 8 de la noche, pero el canal Suma habitualmente rota esos contenidos con muchísima frecuencia y seguramente podrán tener la oportunidad de verlo. Y eventualmente pues estará subido en el canal de la facultad. Bien, voy entonces a darle entrada a Sergio. Vamos por acá. Voy a intentar entonces hacerlo por lo que tenemos planeado y entenderán pues que es un ejercicio
Julianita. Si yo hola Sergio, buenas noches, ¿nos escuchas? Dime. Sí, sí, te escucho. Bueno, hermano, pues básicamente estamos aquí reunidos en la semana de publicación. Hombre, pues qué gusto estar de nuevo en casa y participar de estas actividades. Buenas noches para todos, un saludo muy especial, de corazón, los saludos desde Buffalo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, hermano, la edad no me da para recordar cómo fue el proceso a través del cual llegamos a la convocatoria. Y pues creo que ese antecedente es muy importante para que todos entiendan lo que vamos a ver. ¿Tú nos podrías contar un poco cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso, primero entonces yo sí sé que la edad te da para recordar, lo que pasa es que no quieres. No, en serio, muchas gracias por esta oportunidad. Primero que todo fue un trabajo en equipo, fue un trabajo que se desarrolló discutiendo en el interior de la facultad, con todas las directivas, en cabeza de la decana Diana Santana y con el apoyo de William Zambrano, quien de hecho fue quien puso sobre la mesa esta convocatoria. Vimos y empezamos a analizar cuáles eran las condiciones del canal Zoom y del programa Corte Colombiano y de la Universidad del Norte para la realización de esta nueva temporada de Corte Colombiano, precisamente. Entonces, pues básicamente lo que se necesitaba para poder empezar era de un guión, de una investigación académica que ahondara en problemas de identidad alrededor de grupos culturales o de una identidad cultural particular. Y William fue precisamente quien puso sobre la mesa su investigación sobre las barras bravas en el país. La investigación debía ser ya publicada o estar indexada, y al cumplir con este requisito pues pudimos entonces elaborar toda la carpeta de presentación que se necesitaba como institución universitaria, tener un piloto, más de investigación, poder participar entonces en la convocatoria. Así lo hicimos, y en ese proceso de trabajo colaborativo con el equipo directivo de la facultad y a través del profesor Nelson Lemus, pues dimos con el primer personaje, quien fue Fernando Peñalosa. Fernando Peñalosa en algún momento fue estudiante de Nelson, y él en su momento, ya hace algún tiempo, fue un miembro activo de la barra Blue Rain, que es el origen de los comandos azules, y tal vez puede ser una de las barras más antiguas, si no la barra más antigua, la barra brava más antigua de todo el país. Entonces a través de él pues quisimos participar, hicimos el piloto con Fernando Peñalosa como personaje, y el enfoque en ese momento lo queríamos dar hacia esa historia, el origen de las barras bravas, y a través de ese origen entonces encontrar esos problemas de identidad y qué referencia hay sobre el ser colombiano alrededor del fútbol y alrededor de ser hincha y todo eso. Entonces, conglomeramos todos los documentos, hicimos el piloto y presentamos la propuesta a su debido tiempo. Esto más o menos estamos hablando de abril del año 2012. Para el momento en que nos enteramos de la convocatoria, marzo, ya la convocatoria llevaba un mes y medio de haber sido lanzada al público, y ya se habían dado una serie de sesiones en la televisión, a través del canal Zoom, que explicaban cómo era el perfil de Corte Colombiano, cuál es el enfoque de la temporada, o cuál era el enfoque de la temporada, y cuáles eran esos requisitos, un poco lo que les estaba comentando. Algo importante de Corte Colombiano es que no solamente quiere que se basen en investigaciones académicas formales, sino que se incluya la experiencia del equipo de producción en encontrar al personaje y en encontrar esa realidad y reflejar entonces cómo quienes graban o quienes son los registradores, quienes hacen el registro, cómo sienten ese encuentro y cómo se vive esa tensión entre quien está siendo entrevistado, quien está siendo documentado y quienes documentan, como esas tensiones, ¿no?
Ese era un poco el interés de la propuesta, y así se hizo el piloto. Y después de haber sido presentado el piloto, tuvimos un encuentro virtual con Adelaida Guerrero de la Universidad del Norte, quien hizo las veces de dirigir conceptualmente la propuesta, y quien le dio visto bueno a ese piloto que nosotros desarrollamos con Fernando Peñalosa. Y junto con los papeles que teníamos que presentar, pues incluía un cronograma de trabajo. Teníamos 2 días de rodaje con Fernando Peñalosa, un primer día donde íbamos a estar encontrándonos con él, y íbamos a visitar los alrededores del Estadio Campín, íbamos a conocer el Palacio del Colesterol, y vamos a también de repente íbamos a tener la posibilidad de ir a la antigua finca de Millonarios y a visitar ciertos espacios identitarios dentro de la cultura de Millonarios. Y en un segundo día, según lo que nos pudiera facilitar Fernando, que íbamos a estar en el cumpleaños de la Blue Rain, un evento que ellos organizaron, hicieron un asado, y pues a través de Fernando fuimos allá, grabamos allá y entrevistamos a otras personas que son parte o que han sido parte de la Barra Brava, y pues realmente fue un encuentro muy importante, muy interesante, donde se registraron esas experiencias. Presentamos el corte, presentamos la propuesta con Fernando Peñalosa como personaje, y como parte del proceso creativo y como parte de una programación y dentro de un esquema de producción profesional, pues siempre hay unas opiniones o hay unas tensiones sobre qué es hacer televisión o qué es lo que se quiere como documental, y qué es lo que quería entonces en su momento el Canal Sur. Con esto quiero decir que esta primera propuesta no cumplió con los requisitos teóricos que proponían, sobre todo que proponía el Canal Sur, a pesar de que Adelaida había dado visto bueno de la propuesta. Entonces ahí tuvimos una disertación, porque el piloto había sido aprobado con Fernando Peñalosa como personaje, y que se daba a entender que no íbamos a vivir. Esta fue la razón principal por qué no fue aceptada esa primera propuesta. Resulta que el enfoque que le dimos era contar una historia ya vivida, y entonces íbamos a reconstruir un pasado. Y para el corte colombiano era muy importante que la experiencia se viviera en tiempo real, es decir, que no habláramos de lo que pasaba, sino que mientras vivíamos la experiencia junto con el personaje en un espacio y tiempo real, también el equipo de producción como que viviera algo nuevo y se registrara todo ese evento. Entonces, al no tener ese tipo de sensibilidad frente al tema, en el sentido de que no teníamos ese momento presente, tiempo presente frente a algo que estaba sucediendo, como el hecho de estar en el estadio junto con las barras bravas, escuchando los cánticos y sintiendo los gritos porque se comieron el gol, todo ese tipo de cosas, pues tuvimos la oportunidad de volver a realizar la producción, pero cambiando de personaje. Entonces, pues así se vivieron las cosas. Nos quedamos con una producción en el bolsillo que, bueno, está en este momento disponible para que ustedes la vean en un canal de video que les va a compartir también Gerson, para que todos conozcan qué fue lo que se hizo con Fernando Peñalosa y con la Blue Rain. Y pues es parte del proceso, es un registro documental que tiene una investigación también. Y entonces nos dimos a la tarea como equipo de producción en profundizar nuestro trabajo de campo y en encontrar un nuevo personaje. Antes de entonces llegar a Fernando Peñalosa, también indagamos sobre quiénes en la universidad tenían acercamiento a las barras bravas, y en ese proceso nos encontramos con Nelson Castro, un estudiante de Mercado y Publicidad que había pasado por mi clase de producción audiovisuales, por la clase de producción de televisión del profesor Marco Moreno, y entonces volvimos a contactarlo y le preguntamos: Nelson, quisiera ser personaje de corte colombiano, y él preguntó: bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer? Y en ese sentido, entonces, pues le comentábamos que se trataba de un documental en donde él iba a ser un personaje central, y que a través de su experiencia viva queríamos registrar qué es ser barrista, o qué es estar en el estadio y cantar los cánticos y gritar gol, o gritar uy, se lo comió, o casi no lo meten, ese tipo de cosas. Y entonces él accedió muy entusiasmado realmente, y pues la verdad es que Nelson colaboró un montón
más de lo que esperábamos. Y pues yo siempre voy a estar muy agradecido con él, la verdad, porque fue una persona muy noble y muy abierta a hablar de cualquier cosa, y eso fue pues muy positivo. Entonces diseñamos un cronograma, decidimos que el mismo día íbamos a ir al estadio. Casualmente dieron las fechas, del universo conspiró, y un domingo jugaba Millonarios contra Santa Fe, y entonces conseguimos las boletas, y en la mañana entonces de ese domingo fuimos a la casa de Nelson y grabamos entonces su contexto, su espacio, y después fuimos invitados a almorzar con sus padres y sus hermanos, y nos contó más de lo que es él. Y pues realizamos el documental en un solo día de producción. ¿Quiénes participaron? En el equipo de producción estuvo el profesor Marco Moreno como camarógrafo. También nos acompañó en ese momento el profesor Leonardo Rincón, quien nos colaboró en toda la parte de sonido, y también nos colaboró la profesora Leonor Cruz en el registro fotográfico y en la parte de script, y está como en la parte de logística colaborándonos, y también fue nuestra conductora elegida. Entonces, bueno, vale la pena notar que en el primer episodio que registramos con Fernando Peñalosa estuvo trabajando también con nosotros la profesora Viviana Ríos, y también nos acompañó Diana Santana, como en la parte de logística y colaborándonos en lo que nosotros necesitáramos, y así lo hicimos. Y pues bueno, vale la pena la cuña de agradecerle a todo el equipo que trabajó con nosotros, y a los demás profesores que nos dieron la mano, incluyendo Germán Carranza y Nelson Lemos y William Zambrano. Pues nos lanzamos al agua, nos fuimos con Nelson Castro como personaje, y pues básicamente lo que ustedes van a ver ahora ahonda más en todos esos detalles. De repente quisiera notar que fue muy valioso que dentro de la familia de Nelson hubiera hinchas de Santa Fe y un hincha de Millonarios, y esto con el simplemente comentario de que las barras bravas no necesariamente significan violencia o rivalidad, o que si yo soy de una bandera, nadie más de mi familia o de mis amigos puede ser de la otra. Eso es como una de las metáforas o de las más bien moralejas que deja el documental. Y básicamente es eso. Ese fue como el proceso que inició en marzo de abril del año 2012, y podríamos decir que hoy está culminando con la presentación del documental en la universidad. Ya ha sido transmitido al aire por el canal Zoom, y ha sido pues un trabajo colaborativo donde también pues Gerson y Diana Santana y Leonor Cruz colaboraron un montón. Que yo sea denominado director no quiere decir pues que todo estuvo en mis manos, sino que fue realmente un esfuerzo en equipo, y que significó entonces que muchas personas pues estuvieran de acuerdo para lograr la meta. Entonces yo realmente estoy muy agradecido con todos. Con esto pues respondo tu primera pregunta. Bueno, vamos a hacer un salto en el tiempo y quiero que nos des por favor como reflexión final y como las palabras de cierre para que los muchachos queden con la idea clara de qué es lo que sucede. Que la facultad es evidente que está abierta a que sigamos participando haciendo televisión, no solamente para el canal Zoom, sino para los canales nacionales, y que fortalezcamos también nuestras propias producciones. No hay nada que nos impida a que los trabajos que se hacen en clase salgan a la luz pública, y que si tenemos una investigación que se desarrolló en una clase o en un trabajo de grado, lo convirtamos en documental. Nada nos está impidiendo eso. Es más bien, esta es una invitación a que si queremos construir contenido,
miremos qué es lo que estamos haciendo día a día en clase y veamos que, pues, que realmente se pueden abrir canales. Sobre todo, creo que no hay excusa para publicar teniendo YouTube de la mano y Vimeo de la mano y cuantas otras redes sociales que permiten publicar video. Entonces, y video y fotografía, y, o sea, hacer documental no es únicamente audiovisual. Hacer documental es poder publicar los dibujos que yo hago en mi cuaderno de notas, siempre y cuando eso tenga una razón de ser, una lógica de construcción. Eso es. Bien, Sergio, muchas gracias, hombre, por tus palabras. Creo que aquí la idea quedó bastante clara. Pues ahora, sin más preámbulos, les voy a hacer la presentación del capítulo. Prácticamente añadiendo un poco a lo que dice Sergio, que la experiencia fue bastante enriquecedora, particularmente porque digamos que es la primera vez que participamos en una convocatoria y salir elegidos pues, fue un punto bien interesante. Algo del cual Sergio ahora con relación al tema de las camisetas y los colores y todo este tema, paradójicamente pues estamos pasando por una etapa un poco álgida con el tema de las barras, el fanatismo acerca de los colores y de los equipos. Particularmente no soy muy afecto del fútbol, entonces creo que ese tipo de noticias me impactan muchísimo y creo que buena parte de lo que podemos ver acá nos llama un poco a la reflexión justamente con relación a eso, ese exceso de fanatismo por el color de un equipo o por una camiseta es un poco preocupante. Quiero que dejarlos entonces con el video, con el capítulo. Espero que les saque provecho. Seguramente posteriormente estará colgado en alguna de las redes sociales de la facultad, así que tendré la oportunidad de los que no están aquí de verlo en otro instante. En los estudios realizados de este fenómeno cultural y comunicativo que es el fútbol, para cada hincha ser barrista se asume en la cotidianidad con símbolos, ídolos e influencias dadas por factores sociales, familiares y mediáticos. La emoción se mantiene con la campaña y el desempeño del equipo, el arbitraje, el nivel de los jugadores y los mensajes emitidos por los medios de comunicación. Los imaginarios que se construyen hacia el interior de las barras bravas influyen en las demostraciones públicas, con elementos culturales que forman parte de la visión que el joven tiene de la realidad. Hacer parte de estas manifestaciones, dentro y fuera del estadio, se convierte en parte de un rito de recreación y reconstrucción colectiva que le da sentido a toda una lógica de vida. Bueno, hoy vamos a hablar con Nelson Castro, que es la persona que nos va a acompañar el día de hoy para conocer todo el mundo de las barras, y él casualmente pues es un hincha de Santa Fe que nos va a mostrar todo el mundo de la fanaticada santafereña, de cómo es este tema de las barras de Santa Fe. Buenos días, caballero, ¿cómo va todo? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Listo para el partido? ¿Esta es la casa de sus padres entonces? Sí, está aquí donde vivimos, vivo con mi papá y mi mami, mi hermana, mi sobrinito. ¿Cuántos hermanos son? 2. 5 hermanos. Yo soy el menor. Los demás son el ejemplo de la familia. Sí, no, es una familia. O sea, que esta es la casa familiar. ¿Y dónde está toda la familia? Ellos están en la otra casa, tenemos 2 casas, la otra está en la cigarrería. Y ella ya se la pasa. Esta casa es como por venir a dormir, porque no hay cocina, no hay nada. Entonces nada acá. ¿Y esos terminados en madera? Esto es lo que hace mi papi. La cocina, los techos, todos los acabados de madera. Lo hace. ¿Qué se dedica a eso? ¿La carpintería? ¿La mistería es eso? Sí, sí, más que todo son los techos. Esto lo hace con mi hermano.
que es el genio para eso. Es en Chacas. Sí. Chévere. Toda la casa está así. Está muy chapada. bonito. Y los pisos también. Los pisos. Todas las terminaciones son. Ok. O sea que, cuando llega de trabajar o de la universidad, ¿viene a esta casa o...? Cuando salgo de la universidad tarde, pues sí llego aquí. Cuando salgo temprano, llego a la otra casa. Y bueno, ¿y esta mañana qué hizo? ¿Cómo le fue? No, nada, pues. ¿Salió de rumba ayer o qué? Sí, anoche estaban entregando regalos de la oficina de la Amor y la Amistad. Ah, ok. Nos compramos un plástico ahí al pie de la 93. Ajá. Y O sea nada. que no fue a estudiar. No. Y nada, me levanté, arreglé todo y pues estaba hablando con unos amigos para encontrarnos allá. Ok. ¿Viste para el partido? ¿No? Sí, ya. ¿Y cuál es la camiseta del día? Si quieres subimos y se la mostramos. Sigan. Sigan. Tengo unas cositas, pues no acostumbro mucho a pegar cosas, pero pues esta es el del campeón que es obligatorio. Ah. ¿Es el comando azul? ¿Qué es eso? Esto es una ficha de estudiantes que traje a Argentina. Ah, ok. Ah, pero ese comando azul es del estadio, ¿no? Esto fue cuando ganaron la Copa Libertadores. Ah, Sí, ok. eso es en Brasil. O sea que usted es hincha de ese equipo de Argentina. Sí. Ok. Es que se caracteriza porque también es el León Llega. ¿Y de dónde viene esa pasión por Santa Fe? De familia, ¿Sí? mi hermano me enseñó, ¿Y no hay nadie que sea de su equipo? mi cuñado. Ah, ok. Ah, bueno, de es parte de Villa. política. Sí, del resto todos, mis sobrinas, tíos, todos son de Santa Fe. Desde que tengo esa razón, siempre he tenido la camiseta de Santa Fe. ¿Desde cuándo van a estar? Pues yo la primera vez que fui fue que me llevó mi hermano a un clásico, y me acuerdo tanto que quedaron 0-0. Y después me llevaba cuando era pequeña, entrábamos al norte, curiosamente, ya algo que no se puede hacer, Porque no es de Millonarios, sí. Y ya después en el colegio, pues como estaba en noveno, décimo, me iba solo ya porque nadie me acompañaba, pues sí, entonces me iba solo. Y allá me metí a la guardia, fue cuando empezamos allá. Ah, o sea que es parte de la guardia de la barra dura de... Sí, yo duré como unos 10, 12 años yendo a la guardia. Hasta que ya me cansé y ahorita voy a orientar o a occidental. Esta es la camiseta más vieja que tengo. La conga, esta me la regaló mi hermano. Conga, o sea que eso es de hace más de 12 Esto es 15 como el años. 98. Ujú, Es cuando iba a la guardia, ujú. la rayé. Aquí es la guardia del Roja Azul. Ok. Esta fue la que me llevé para la final. Un álbum, unas bombitas que dan allá en el estadio. ¿Algún de los 60 años? Aquí están unas boletas pequeñas. Ah, guarda las boletas de los Sí, partidos. claro, contra el Real Madrid. Y guarda la del último, la del partido Sí, de aquí Camargo. está. ¿Está marcada? Sí, aquí está Ah, ok. la de la final. Ahí es. Chévere. Y aquí está, pues, cuando nos pasamos a esta casa tenía más boletas, pero se me perdían. ¿Y para Argentina qué? ¿A ver un partido o se ¿A pasa el pasear? equipo? Ah, se puede pasar. Pasear, ya con otros dos amigos con los de Santa Fe. Nos fuimos a pasear. Ah, no, fue un paseo familiar, fue un paseo intencional de ir a fútbol. O sea, Sí, ir a conocer a Argentina y allá un amigo que también se hizo parte de la guardia, ujú. fue el que nos dio hospedaje. Mm, Cuando fuimos a Argentina nos llevaron los trapos de la Federal Sur, otros de Santa Fe, unas banderas y ¿Qué es de nuestro? son las banderas que tiene cada parche. Ajá. ¿Y ahora nos vamos a ir al estadio con un parche o nos vamos a ir al No, con mi estadio familia. como... Con mi ok, familia y está allá nos encontramos con mis amigos. Esta es la que nos vamos a llevar hoy, la de la suerte. porque esta fue la que me llevé el domingo y ganamos. Entonces esa es la cábala, como me voy el domingo, que ganan, así me voy al siguiente partido hasta que pierden. Hasta que pierdas de la cambia. Esto es lo que nos vamos a llevar hoy. Está bien. Sí, Listo, listo. Esto es lo que me esta es la última. Voy con camiseta prestada. Y pues nos vamos con las chaquetas también. Ah, la oficial también. Sí, claro. Es el equipo completo. A ver, un grupo. Y pues, la gorra, pero una gorra la tengo más grande. ¿Listo? Me voy con camiseta prestada.
preparativos para el partido es pasar aquí a recoger a su familia. Sí. Bueno, les recordamos durante esta semana de la comunicación visitar Ensamble Digital en la CDJ. También hoy a las 6 de la tarde en la plazoleta de las Mercedes tendremos paredón digital. También en convenio con nuestra biblioteca. Nos llevamos temprano, nos llevamos más temprano y casi siempre nos reunimos en Madrid. Esta es la cigarrería de mi familia. ¿Me presenta mi papi? Mi hermana. ¿Cómo está? ¿Listo para el partido? ¿Para el polvo? Qué bueno. Y el resto de familia. Vamos ahí. Mi cuñado, mi mami y mi suegro. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Debe estar volteado a la familia. ¿El de Millonarios? Oye, ¿listos entonces para el partido? ¿El clásico? ¿Cómo siente que toda la familia se le vaya para el partido, para el estadio? Ay, me han trabajando otra cosa. Y toda la familia se hincha. De nosotros, pues no son millonarios, pero también ellos comparten y van a visitar el millonario. ¿Y qué siente cada vez que se le va para el partido, por el estadio? Pues hay que tener miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay esos problemas. Ajá. Porque Pero como se antoja. hay que dejar la convivencia. Sí, Sí. no pasa nada. ¿Y ahora nos vamos al partido? Vamos a almorzar y nos vamos. ¿Listo? Diga, Dale. ahí está la familia. La familia de Santa Fe. ¿Cuál es el hincha más viejo de toda la familia? Pero él es hincha también de ponerse camiseta, ¿no? Porque no es desde los 5 años. Santa Fe tiene 60. Las barras son un híbrido de manifestaciones sociales, en el que se mezclan elementos de lucha de clases, tendencias musicales, políticas, modas y copias de expresiones apropiadas por cada fanático a su contexto. Los hinchas retoman muchos elementos del gesto, del lenguaje corporal y del vestuario. Poseen los colores del equipo preferido. Cada barra hace lo suyo, es decir, adapta sus tendencias y las pone en práctica. Estas trasladan al estadio y a la vida diaria su lenguaje, su música, sus íconos y sus creencias. Llegan a tener tanto sentido de pertenencia que, como en el caso de la familia de Nelson Castro, sentir el fútbol hace parte del afecto y la unión familiar, que se transmite de generación en generación como parte de un rito cultural entretejido por la simbología y la emoción que mueve el fútbol. ¿Cómo manejan el tema de los dos equipos aquí en el campo? Cuando es un clásico, pues normalmente pues al principio le hablo como, si pierde pues le hablo como su buen gente, pero de 5 minutos y ya. Otra gente de ahí ya. Me contaban ahorita que la gente que viene aquí a la tienda cuando ven que uno está con Millonarios de los Sí, Santa Fe. me nombran, ¿cómo hacen? Claro. Yo les digo, hay que compartir todo.
Como lo de las camisetas de Galucilla. Ah, yo también lavo las camisetas y le digo, ¿cómo yo lavo la de Santa Fe Millonario y no quería? No te agarro. Ahora mismo de ellos. Sí. O sea que todos son santafereños. Todos. Solamente la familia política. Que no es así. Cuando la gente reconoce en la tienda que aquí atienden los de Millonarios o de los Santa Fe, no es una oferta de alguna forma la tienda. O sea, hay gente que entra porque... No, para nada, no. Antes de causa curiosidad de pues que había un hincha de Santa Fe y una Millonarios. Teniendo algunos que... Ajá. Y es como, bueno, pues, un ejemplo más de que las hinchas pueden compartir sin tener ningún problema. Y cuando se va para el estadio, ¿cada quien va por su lado? ¿O No. se sientan en el mismo lado todos? Nos vamos para el Nos vamos en el mismo campo. Nos vamos en el mismo campo, pero pues en las zonas diferentes. Y pues a la salida nos encontramos otra vez. ¿Desde cuánto va a ser el estadio? Pues yo desde que mi papá me llevaba, tenía como unos 4 años. Desde que pues se dejaban entrar niños, no había problema. Desde los 4 años, siendo santafereño. Sí, claro. Toda la vida. Toda la vida. Yo la llevaba a ella a sur. Y me tocaba salir corriendo en las peleas con ella. En la mano. ¿Y se acuerdan? O la misma, totalmente no. Un Me peligro. escondió en un baño. Sí. Pues era, como si era en este programa, es difícil, ya, pues ahorita no es tanto. Pasando la lista. Bien, sí. Salir corriendo. Pero, No, no, pero no ha cambiado o Sí, claro. Mucho. Mucha seguridad. Entonces ya fue más tranquilo al estadio. Un clásico no lo pensaba para él. ¿Ah, sí? Sí, pero es muy violento. Sí. Pero todavía siguen dejando salir primero los funcionarios. Sí, todavía no hace. O sea que una cosa es lo que pasa en el estadio, otra cosa es lo que pasa en el estadio. Sí, claro. Ah, sí. La violencia se trasladó a los barrios. ¿Ah, sí? Ya que en el estadio no pasa nada. Hay mucha policía, mucha vigilancia, muchos anillos. Debe estar como más controlado la zona, digamos así. Entonces ya las hinchadas tienen como encuentro en los barrios y ahí es donde se forman los problemas. Y ustedes aquí en el barrio no están teniendo problema por eso, o sea, no estoy pensando en eso. Ni hay zonas donde ustedes digan, no, no, ni la zona por allá, por allá. Pues sí, ya son ¿Ah, sí? O sea, hay como unos lugares donde uno no puede ir necesariamente irse Llevarte la camiseta tranquila. digamos aquí en el barrio no pasa nada. Es que aquí la mayoría de los barrios ya no. Claro. Y no conoce al canal de También a los millonarios. Ya cuando uno ve unos caras extrañas de franquicias de millonarios, sí. Sí. Claro. Pero no, ya vienen de pronto con nosotros, muchachos que son de millonarios. Normalmente que les salen para el estadio. Depende Del horario del día y el partido. Pues el partido como clásico son como 3 equipos. Un partido normal sí es Una. un partido, sí, digan normal, un partido y uno entra casi sobre los himnos, o sea, un partido normalito contra el Río, contra, sí, A un día de clásico uno llega más más temprano, ubicación y todo. Se prepara más. Y en la casa nunca han tenido ningún problema. No, nunca. Y no se quieren caer a los clubes. No, nada. como siempre ganan. Igualmente todos los de alrededor del negocio ya están casi todos de millonarios. Pero no mire que todos los de sí, nada. Sí, o sea, alrededor tenemos casi todos de millonarios. ¿Cuándo queda el partido hoy? Yo me queda El fútbol se ha convertido en un juego donde los lenguajes y las emociones hacen parte del poder para construir y llevar la gente al estadio. Ya no basta con asistir para observar un juego, sino que se debe hacer parte de un grupo. El pertenecer a este influye en el modo de actuar, pues su comportamiento no es comparable con el del simple aficionado. Es vehículo de la construcción de unos y de otros, reafirma identidades colectivas y permite la construcción de otras.
¿Vamos? Vamos a entrar, sí, ya. Vamos. Este es el lugar donde siempre nos reunimos antes de entrar al partido y después donde guardamos las cosas. Y... ¿sí? Tercer tiempo. Y aquí ya pues, estamos en la parte sur, que es donde está toda el ranchero y donde se reúne toda la barra, toda la guardia. ¿De dónde es? Acá, sí. Aquí se reúnen todos antes de entrar y pues también se dejan las maletas y para las maletas y eso como en esa parte no dejan entrar nada. Estos comportamientos reflejan una inconformidad hacia el impuesto y junto a la moda conforman una mezcla donde la diversidad de clases sociales agrupadas en las barras bravas desaparecen representándose como un grupo unido y fiel a su equipo que significa el juego. Dramatiza la derrota y la victoria. Los muchachos piden plata para entrar al estadio cuando no vienen. Es como también la costumbre de todos lados. Está la fila para el sur. ¿Acá la fila para entrar al sur? Sí. Nosotros ahora entramos por el sur. Por allá. Así, estos grupos construyen nuevos espacios urbanos, en donde ponen en escena la producción y la circulación de lenguajes y nuevas identidades. Él fue un barrista que lo mataron. Que está en la moto. Y... sí, no, tenía como 25 años, yo creería. Y se lo mataron, parece que fue incendio. Entonces, homenaje a él, a todos los que han muerto por el equipo, que han sido antes. ¿Cómo se siente normalmente cuando van a entrar al estadio? Cuando es un parte de esto se siente Ansiedad. Sí. La expectativa de cómo nos vaya a ir de la Sí, ya. Creo que vamos a ganar y pues cantamos. Vamos. Bien. Ya estamos aquí adentro, estamos en Oriental, listos vamos. Nosotros también a todos los letreros siempre están ahí, todos traen cada vez que hay partido de Santa Fe. Cada vez que hay partido, cada uno tiene su parte. Ya que va llegando otra gente que trae todos los... Ellos entran temprano, entran a la 1, más dependiendo del partido. ¿Pero les dejan entrar desde la hora de ellos particularmente o...? No, a ellos porque tienen que revisar, tienen una requisa especial a todas las banderas para que no ingresen nada. Cada bandera significa un parche. Estamos en la academia en sí, Ultrasur, Escuchos, todo eso son parches diferentes de diferentes partes de la ciudad. ¿Y dónde están todas las banderas? De tanto repetirlas, uno se lo va aprendiendo. Pero ¿quién las crea? ¿De dónde salieron? Independientemente de que uno quiera creer una canción y viene la canta y de repetición y repetición y repetición hasta que se aprende. Pero igual el Madrigo se traba de Argentina y son las mismas canciones, pero digamos la Guardia está queriendo como cambiar ese plus y cantan sus mismas canciones con música, con canciones de colombianas, ¿no? Canciones argentinas. Uno de los efectos principales del deporte es el de transformar a los espectadores y a los consumidores del espectáculo deportivo. El fanatismo responde con una fuerza pasional que coloca al individuo en marcha hacia un determinado comportamiento.
La participación de los barras bravas en el fútbol está ligada al juego en su sentido integral. Son parte de él culturalmente, siguen su trayectoria con especial fanatismo. No dudan en sacrificarse por los colores de su club, están comprometidos con su equipo dentro y fuera del estadio, llevando consigo amuletos, abuelos o casacos. Con su filosofía de vida y su comportamiento, hacen la progresión simbólica del estadio y defienden la ciudad de los equipos locales. Para escuchar el partido y para estar pendiente de los cambios y minutos y todo. Digamos para tener si fue penalti o si fue falta. Eso no va escuchando el partido de la transmisión. Conciben el partido como un ritual en el que desempeñan un papel activo, hablan constantemente de su conjunto y de su funcionamiento, tratan de emblemas y símbolos. El territorio de las barras surge y se transforma según el fanático ejerza las acciones de denominar su espacio. Es el lugar donde el barrista ordena su mundo. Es el contexto cultural en el que se desarrollan las caracterizaciones de los barrios. Por eso para cada barrista, sus territorios son los escenarios donde confluyen los anhelos, mitos, símbolos, conflictos, ideas y pasiones. Por eso hay transformación, por eso hay pasión, por eso hay alegría, tristeza o violencia. Independientemente del resultado final, la pasión, la tradición y la cultura integran hoy lo que se puede ser en la vida de Nelson Castro como vivir al ritmo del fútbol. Bueno, Nelson, ¿cómo sintió ese partido? Bueno, pues triste por haber perdido, pero más de esta manera, con todas las noticias que llegamos, pero bueno, son las cosas del fútbol. Así la vida de Lisa, ¿no? Uno se veces se gana, otras veces se pierde. La felicidad cuando ganan, la tristeza cuando pierden. Sí, más que es un clásico, pues duele perder así, pero bueno, más adelante el otro partido ganaremos. Claro, ya el tercer tiempo. Sí, vamos al tercer tiempo tomando el clásico, que es muy bonito. Ah, bueno. Sí. Pues hermano Nelson, muchísimas gracias. Yo voy a volver su camiseta. Muchas gracias por la pasión del fútbol, definitivamente la camiseta ayuda muchísimo. Y hermano, nada, quiero agradecerles por haber estado con nosotros hoy, habernos dejado vivir un día en la vida de un hincha de corte colombiano. No, gracias a ustedes. Gracias, hermano. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Bueno, esperamos que les haya gustado. Hay muchísimas anécdotas alrededor de la producción, hubo muchísimos inconvenientes, también hubo muchas experiencias muy simpáticas.
no sé si lo notaron, pero por ejemplo el cierre, la despedida fue un día totalmente diferente del partido, porque nos faltaron algunas cosas, unos detalles, entonces tuvimos que volver al estadio, volver a grabar, ya con gente, tratando de pasar un poco la situación, pero creo que finalmente el producto es un producto que nos deja muy bien parados en la comunidad académica y pues particularmente me parece que el mensaje es muy pertinente en este momento y es de los creyentes de que el deporte tiene que traernos paz y si no es así, entonces creo que es una aberración de su sentido. Los invito pues a que eventualmente cuando ya subamos a la comunidad virtual el video pues lo difundan, lo compartan. Bien, ahora ya estamos reunidos por aquí, ya en nuestro siguiente conferencista, les rogamos el favor de que nos muevan a entrar. Muchísimas gracias por haberle prestado atención con tanta dedicación. Esta noche, esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a repetir la presentación. Nelson nos va a acompañar para los que todavía estén por aquí a esta hora y quieren hablar con Nelson, nos va a compartir unas palabras y un poco de su experiencia también. Bueno, muchas gracias. De verdad reconocer la labor no solamente de quienes ustedes vieron, digamos, son los protagonistas visualmente, pero la labor es ardua, todo lo que se trabajó atrás es fuerte, es basarse en una investigación, luego en reproducción, y luego planearlo, luego además hacer un montaje, hacer unas grabaciones, todo eso requiere de un equipo consolidado que son ustedes con nosotros. De esta forma podemos consolidar realmente comunidad y poder hacer cosas que van a nivel nacional a visibilizar lo que es no solamente la cultura, sino nuestro quehacer. Entonces, de verdad, un reconocimiento para todos los docentes por todo ese apoyo de los estudiantes que también participaron en el montaje, en la edición gráfica, en ello.